Vivíamos en un barrio antiguo de Cádiz, de esos donde las calles son tan estrechas que los balcones casi se rozan. El sol quemaba las paredes encaladas y las cortinas ondeaban con la brisa salada del mar cercano. Aquí, los secretos no duraban mucho, las ventanas abiertas, las puertas entreabiertas, las conversaciones que flotaban de casa en casa como humo ligero. Pero yo tenía uno. Y era solo mío. Mi pareja, Sergio, trabajaba todo el día como encargado en un taller mecánico. Salía temprano y volvía tarde, siempre con las manos cubiertas de grasa, el uniforme manchado de sudor y ese olor persistente a metal caliente. Llegaba a casa, dejaba caer las llaves sobre la mesa de madera gastada, y sin mirarme mucho, murmuraba sobre las cuentas, la hipoteca, la subida de la luz. Yo asentía, le servía el plato, escuchaba sus palabras vacías, mientras una parte de mí se iba marchitando como una flor olvidada en un patio en agosto. No era malo. No era cruel. Pero hacía mucho que dejó de verme. Dormíamos en la misma cama, sí, pero no juntos. Sergio caía rendido al lado derecho, roncando suavemente mientras yo me abrazaba a una almohada que intentaba, en vano, llenar el vacío. Mis días eran todos iguales: levantarme temprano, preparar café, barrer las baldosas del patio donde la humedad dejaba dibujos caprichosos, tender la ropa, bajar a la tienda de la esquina a comprar frutas y pan. Fue en esos paseos al patio donde empezó todo. Donde lo vi a él. Martín. Mi vecino de enfrente, un hombre de unos 40 y pocos años, piel dorada por el sol, ojos de un verde extraño, y una calma en los gestos que contrastaba con la velocidad inútil de la ciudad. Martín siempre estaba en su terraza. Se sentaba en una silla de mimbre vieja, leyendo algún libro gastado o simplemente observando la vida pasar, con una taza de café en la mano. No era un hombre ruidoso, ni de saludos excesivos. Apenas un leve movimiento de cabeza, una sonrisa breve, suficiente para hacerme sentir vista. La primera vez que nuestras miradas se cruzaron, yo llevaba puesto un vestido sencillo, de algodón blanco, fino y suelto, que el viento jugaba enredando contra mis piernas. Iba descalza, sintiendo las piedras calientes del patio bajo los pies. Me agaché para recoger unas sábanas, y cuando levanté la vista, Martín seguía allí, inmóvil, mirándome. No era una mirada vulgar. Era una mirada lenta, profunda, una caricia hecha de luz. Me sonrojé. Fingí ocuparme en doblar la ropa. Pero sentía su atención recorriéndome, más íntimamente que cualquier contacto físico. Aquella tarde, Sergio escribió un mensaje escueto: me quedo hasta tarde, problemas en el taller. Yo suspiré. Otro día más sola. El cielo empezó a nublarse. El olor de la tormenta venía del mar, cargado, prometiendo lluvia. Salí al patio a recoger las últimas prendas antes de que se mojaran. El viento levantaba la falda de mi vestido, dejando al descubierto la piel de mis muslos. No me apresuré. Y allí estaba Martín. Apoyado contra la barandilla, con un libro cerrado en la mano, observándome. ¿Vas a reparar esa verja algún día?, preguntó, con una sonrisa tranquila, señalando la vieja valla que separaba su patio del mío. Algún día, respondí, sonriendo también. Hablamos de cosas pequeñas, del viento de levante, de las macetas que la vecina siempre regaba demasiado, del calor que ya anunciaba un verano despiadado. Conversaciones simples, sí. Pero debajo de esas palabras flotaba algo más, algo denso, eléctrico. De repente, sin aviso, lo dijo. Pareces tan joven, y ya llevas demasiado peso en los ojos. No supe qué contestar. Me quedé allí, sosteniendo una sábana aún mojada entre las manos, mientras la brisa me despeinaba el cabello y el vestido se pegaba a mi cuerpo. Su mirada bajó, despacio, recorriendo mis piernas desnudas, la línea de mi muslo, la curva tímida bajo la tela ligera. No fue grosero. No fue apresurado. Fue consciente.
como si cada centímetro de piel revelado fuera un descubrimiento que él saboreaba con la mente. Yo sentí como el corazón me golpeaba las costillas. No podía moverme. No quería moverme. Esa noche, mientras preparaba la cena, cada movimiento era un recuerdo de su mirada, el roce de mis muslos al caminar, la sensación de la tela sobre la piel, el calor en la base de mi cuello. Me puse una camiseta vieja para dormir. Pero debajo, por primera vez en meses, elegí ropa interior bonita, un sujetador de encaje blanco y braguitas de satén suave. No era para Sergio. Era para mí. Era para recordar que mi cuerpo seguía vivo. Que no era solo rutina, polvo, espera. Esa noche, cuando me acosté junto a Sergio, su brazo cayó sobre mi cadera como siempre, automático, vacío. Y yo cerré los ojos, imaginando, sin culpa, otras manos. Otro calor. Otra vida. Martín. Los días comenzaron a deslizarse como si alguien los hubiera cubierto con una tela gruesa. El calor en Cádiz apretaba sin piedad, las calles parecían derretirse bajo los pies, y el aire olía a tierra seca, a mar cansado. Sergio seguía saliendo temprano y volviendo tarde, dejando su olor a sudor, grasa y cansancio flotando en casa como una niebla pesada. Ya casi no hablábamos. Solo compartíamos el mismo espacio, como dos sombras sin tiempo. Yo, en cambio, empecé a despertar de otra manera. Cada mañana elegía con más cuidado la ropa. No para él. Para mí. Para esa versión de mí que había empezado a mirarse diferente frente al espejo. Blusas ligeras, faldas que rozaban apenas las rodillas, tejidos que acariciaban la piel sin asfixiarla. Unos pequeños pendientes de plata que tintineaban al moverme. Sandalias de cuero gastadas que dejaban mis tobillos al descubierto. El cabello, a veces recogido en un moño alto y descuidado, otras veces suelto, atrapando la luz en reflejos dorados. Y en el fondo, siempre la misma expectativa muda, verlo a él. A Martín. No buscaba excusas para salir al patio. Ya no. Bajaba simplemente porque sí. Porque necesitaba ese aire, esa brisa, esa posibilidad. Martín solía estar en su terraza. A veces arreglaba cosas, sillas de mimbre, una vieja jardinera de barro, el cerrojo oxidado de su puerta de madera. Otras veces solo leía, o pasaba las páginas de un cuaderno ajado con una calma que parecía venir de otro siglo. Su presencia llenaba el aire de algo distinto. No había palabras innecesarias, ni gestos forzados. Solo una forma de mirar. Una manera de estar. Una tarde, mientras recogía las sábanas que ondeaban como banderas pálidas en el viento, noté que Martín limpiaba su terraza. La camiseta sin mangas dejaba ver los músculos tensos de sus brazos, la piel tostada por el sol. Movimientos pausados, seguros, como quien no tiene prisa ni nada que demostrar. Yo llevaba un vestido sencillo, de lino azul celeste, que bailaba alrededor de mis piernas cada vez que el viento soplaba. No había maquillaje en mi rostro, solo un leve brillo natural en los labios. Me agaché para recoger una pinza caída. Sentí como su mirada me seguía, cálida, envolvente. Cuando me incorporé, nuestras miradas se cruzaron. No apartó los ojos. Tampoco yo. Fue un instante, un hilo de segundos, pero bastó para encender en mi pecho esa sensación dulce y peligrosa que ya conocía. Martín se acercó despacio, sin romper el aire denso que nos envolvía. ¿Te ayudo?, preguntó, señalando la cuerda del tendedero que se había soltado. Claro, respondí, con una sonrisa más temblorosa de lo que habría querido. Trabajamos en silencio, uno al lado del otro. Cada vez que sus manos rozaban las mías al pasarme una pinza, cada vez que nuestros brazos se tocaban accidentalmente, sentía una descarga leve, como la chispa de una tormenta que aún no estalla pero ya se anuncia en el cielo. El contacto era mínimo. Inocente, si alguien lo viera. Pero entre nosotros.
Era todo. Al terminar, él se quitó el polvo de las manos y me miró. Sus ojos verdes tenían esa calma suya que a mí me desarmaba. ¿Tomas algo?, ofreció, señalando su terraza. Pude haber dicho que no. Que tenía cosas que hacer. Pero asentí, como quien acepta un regalo que no puede rechazar. Subimos a su terraza. El espacio olía a café tostado, a madera vieja y a jazmines del patio vecino. Martín preparó 2 vasos de limonada. Se movía sin apuro, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Nos sentamos frente a frente. Él apoyó los antebrazos sobre la mesa de madera, dejando ver unas venas marcadas, el movimiento lento de sus dedos recorriendo el borde del vaso. Hablamos de nada, del calor, de la feria que pronto llegaría al pueblo, de los barcos pesqueros que partían al amanecer. Pero bajo cada palabra flotaba algo más. Yo jugueteaba con la pajita de mi vaso, sintiendo sus ojos recorrerme sin prisa, desde los tobillos hasta el nacimiento del cuello, deteniéndose un segundo más de lo permitido en el lazo suelto de mi vestido. No había vulgaridad en su gesto. Era otra cosa. Era deseo, sí. Pero un deseo contenido, elegante, paciente. Yo respondía a su juego con gestos sutiles, cruzando las piernas con suavidad, inclinándome ligeramente hacia adelante al reír, dejando que el escote del vestido insinuara sin mostrar demasiado. Todo era un juego. Uno lento, casi sagrado. Cuando el sol comenzó a caer y las primeras luces de la ciudad titilaron en la distancia, supe que era hora de irme. Me levanté despacio. Martín no intentó detenerme. Solo me acompañó con la mirada hasta la escalera. Antes de bajar, me giré. Él seguía allí, apoyado contra el quicio de la puerta, la luz dorada del atardecer tiñendo su perfil de un aura cálida. Sonrió apenas. Yo también. Y bajé, sintiendo que cada peldaño que descendía me dejaba un poco más marcada por su presencia. Esa noche, en casa, mientras Sergio dormitaba frente al televisor, yo me acurruqué en la esquina del sofá, abrazando mis propias rodillas. No necesitaba más. No necesitaba su voz, ni su toque. Lo que me quemaba por dentro era otra cosa, el recuerdo de una mirada. El eco de una promesa no dicha. El principio de algo que ya era inevitable. Las tardes se estiraban como si el tiempo mismo se resistiera a pasar. La humedad del mar se pegaba a la piel, a las paredes, al aire. Todo parecía flotar en un sopor dulce, pesado, inevitable. Sergio, como siempre, se marchaba temprano y regresaba tarde, cargando con la rutina como un peso sobre los hombros. Sus palabras, cuando llegaban, eran automáticas: ¿qué hay de cenar? ¿Pagaste la luz? Estoy cansado. Y yo, desde mi rincón, respondía con sonrisas suaves, automáticas también, mientras mi mente vagaba muy lejos de allí. Una tarde, cuando el calor era tan espeso que parecía un muro invisible, decidí bajar al patio con un vestido ligero de lino blanco. El vestido, sencillo, sin adornos, apenas cubría los hombros y dejaba al descubierto los tobillos bronceados por el sol. Había algo en mí esa tarde, un temblor, una expectativa que me recorría la columna como un susurro secreto. Martín estaba en su terraza. Leía, como solía hacer, con las piernas estiradas, el libro apoyado sobre un muslo, la camiseta vieja ajustándose al torso de forma casual. Cuando crucé el patio, sentí su mirada levantarse. No era una mirada vulgar, no era ansiosa. Era lenta, profunda, como quien se toma su tiempo para contemplar algo hermoso que no se atreve a tocar. Me detuve junto al tendedero, fingiendo concentrarme en una sábana rebelde que el viento agitaba. Mis dedos jugueteaban con las pinzas de madera, pero mi atención estaba en otra parte. En su presencia. En la forma en que el aire cambiaba cuando él estaba cerca. De repente, una ráfaga de viento más fuerte arrancó la sábana de mis manos. Corrí tras ella, riendo, tropezando con las piedras irregulares del patio. Martín también se levantó,
cruzó el patio con pasos largos y seguros, atrapando la tela justo antes de que volara sobre la cerca. Nos quedamos allí, uno frente al otro, sosteniendo cada uno un extremo de la sábana. La risa aún vibraba en el aire, mezclada con el olor a sal, a tierra caliente. Gracias, susurré, con la voz un poco más agitada de lo que habría querido. Él sonrió, una sonrisa lenta, que parecía nacer desde muy dentro. Sus dedos, apenas rozando la tela, estaban a centímetros de los míos. Por un segundo eterno, el mundo se detuvo. El patio desapareció. El ruido de la calle se esfumó. Solo quedaba el latido sordo en mis oídos y su mirada verde fija en la mía. La sábana cayó al suelo, olvidada. No nos tocamos. No era necesario. La cercanía era tan intensa, tan palpable, que cualquier gesto habría sido redundante. Martín se agachó lentamente para recoger la sábana, y al incorporarse, sus dedos rozaron fugazmente mi muñeca. Un contacto accidental, sí. Pero suficiente para encender una corriente tibia bajo mi piel. No dijimos nada. Solo nos miramos. Largos segundos. Demasiados para ser casuales. Finalmente, bajé la vista, fingiendo arreglar la sábana doblada entre mis brazos. Él se alejó con calma, dándome espacio, respetando un límite que ambos sabíamos que apenas sosteníamos. Esa noche, al llegar a casa, Sergio ya estaba allí. Cenaba en silencio, la televisión parpadeando imágenes sin sentido frente a él. Yo me senté en la silla de siempre, las piernas aún temblorosas, el corazón aún latiendo en un ritmo distinto. Mientras Sergio hablaba de su día, de un coche averiado, de un cliente impaciente, yo asentía mecánicamente, atrapada en otra escena. El roce leve de unos dedos. La risa compartida bajo el cielo plomizo. La sábana cayendo como una excusa. Me duché temprano esa noche. El agua caliente corría sobre mi cuerpo, pero no conseguía lavar la electricidad que me recorría desde dentro. Al salir de la ducha, me puse un camisón de algodón blanco, sencillo, cómodo, y me dejé caer sobre la cama, mirando el techo. Pensé en Martín. En su manera de moverse, en su paciencia, en su respeto cargado de intenciones mudas. Y supe que no era solo un juego. No era una fantasía para pasar el tiempo. Era algo que crecía. Algo que no quería, ni podía, detener. Al día siguiente, la rutina intentó arrastrarme de nuevo. Preparé café, barrí el suelo, lavé la ropa. Pero cada movimiento, cada sonido de la casa vacía, parecía eco de algo más. El patio me llamaba. La posibilidad me llamaba. Así que, a media mañana, me puse un vestido corto de lino, color marfil, que dejaba la espalda al descubierto de forma sutil. Me recogí el cabello en un moño alto, dejando unos mechones sueltos enmarcando mi rostro. No era para nadie. Era para mí. O eso me repetía mientras bajaba lentamente las escaleras. Martín estaba allí. Otra vez. Esta vez lijaba una vieja silla de madera. Sus brazos se movían con lentitud, la piel brillando bajo el sol, las pequeñas virutas volando a su alrededor como polvo dorado. Me acerqué sin decir nada, quedándome de pie a unos metros, observándolo. ¿Quieres probar?, preguntó, tendiéndome una hoja de lija. No era una invitación inocente. Tampoco era peligrosa. Era simplemente un puente. Una excusa. Tomé la lija. Nuestras manos se rozaron. Otra vez ese fuego dulce, controlado, latiendo en el espacio mínimo entre nosotros. Nos reímos de mi torpeza, del polvo que cubría nuestras manos, de la lentitud del trabajo. Pero cada risa era una caricia. Cada roce, un suspiro contenido. Cuando el sol comenzó a bajar y el aire a enfriarse, Martín me ofreció un vaso de agua fresca.
Sentados en el borde de su terraza, bebimos en silencio, mirando el cielo teñirse de naranja. No cruzamos ninguna línea. No dijimos nada que no debiéramos decir. Pero en el fondo, ambos sabíamos. Sabíamos que ya estábamos demasiado cerca. Que ya no había regreso fácil. Y que todo lo que venía después sería inevitable. Los días parecían alargarse como las sombras al atardecer. El calor en Cádiz se había vuelto espeso, casi sólido, y cada paso, cada palabra, costaba un pequeño esfuerzo. En casa, Sergio y yo nos movíamos como dos trenes en rutas paralelas. Hablábamos de cosas prácticas, facturas, reparaciones, la compra de la semana. Pero lo esencial, lo invisible, quedaba cada vez más lejos, como si ya no tuviéramos puentes para cruzar. Mi vida real, aunque nadie lo supiera, comenzaba en otro sitio. En el patio. En la espera silenciosa. En las miradas que encendían más que cualquier caricia. Martín. Una tarde de julio, el calor era tan fuerte que las persianas de las ventanas temblaban solas con el viento. Vestí un conjunto ligero, una falda amplia de lino blanco que se movía con cada paso, y una blusa de tirantes color beige, sencilla, dejando al descubierto mis hombros dorados por el sol. El cabello lo recogí en una coleta baja, dejando algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Salí al patio sin prisa, llevando en la mano un libro como pretexto. Martín estaba en su terraza, trabajando en algo que parecía una vieja jardinera de madera. Se detuvo al verme. Dejó las herramientas a un lado y se apoyó contra la barandilla, observándome en silencio. Yo me senté en un rincón del patio, fingiendo concentrarme en la lectura. Pero cada palabra en la página era un eco vacío, toda mi atención estaba en él. Sentía su mirada recorrerme como una brisa cálida, lenta, paciente. Durante largos minutos, ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. El viento arrastraba pequeños sonidos, el chasquido de las hojas secas, el murmullo lejano del mar, el latido rápido de mi propio corazón. Finalmente, Martín cruzó su patio y se acercó a la verja que separaba su espacio del mío. Se detuvo allí, a apenas 1 metro de distancia. ¿Qué lees?, preguntó, con esa voz suya tranquila, que parecía arrastrar la tarde entera en cada palabra. Le mostré la portada. Un libro viejo de poemas. Él sonrió, una sonrisa leve, casi imperceptible. ¿Me lees uno? Su petición me tomó por sorpresa. Vacilé un segundo, pero luego asentí. Me levanté despacio, acercándome más a la verja. Abrí el libro al azar, limpiándome la garganta sin necesidad real. Mi voz, al principio, fue un susurro tembloroso. Pero a medida que leía, me fui soltando, y sentí como las palabras flotaban entre nosotros, cargadas de un peso que no pertenecía solo al papel. Martín me escuchaba con atención absoluta, como si cada sílaba fuera importante, como si en mi voz encontrara algo que había olvidado que existía. Cuando terminé el poema, bajé la mirada. El silencio cayó de nuevo, pero era un silencio distinto, uno tibio, lleno de algo nuevo, algo que crecía en el espacio estrecho que aún manteníamos entre nosotros. Él se apoyó mejor en la verja, acercándose apenas un poco más. «Tienes una voz bonita», dijo. Yo sonreí, bajando la cabeza, sintiendo como las mejillas se me encendían de un modo que hacía mucho no sentía. La tarde cayó lentamente. El cielo se tiñó de un violeta profundo, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomar tímidas. Nos quedamos allí, hablando de cosas sin importancia, de libros, de viejos cines de verano, de paseos por la playa. A cada palabra, a cada gesto, la distancia se volvía más frágil, más delgada. En un momento, Martín alargó la mano y, con gesto lento y cuidadoso, retiró un pequeño pétalo seco que había quedado enganchado en mi cabello. Su roce fue tan leve que apenas lo sentí, pero fue suficiente para detener el mundo por un segundo. No dijo nada. Yo tampoco.
Solo nuestras miradas cruzadas, sostenidas en ese breve contacto que lo decía todo sin necesidad de palabras. Esa noche, en casa, la atmósfera era distinta. Sergio estaba allí, frente a la televisión, como siempre. Pero sus ojos se detenían en mí de otro modo. Un modo inquieto, incómodo, como si intuyera que algo había cambiado aunque no pudiera nombrarlo. Yo cené en silencio, sintiendo como la electricidad de la tarde aún vibraba bajo mi piel. Cuando nos acostamos, Sergio intentó abrazarme. Sus manos buscaron mi cintura, su respiración rozó mi cuello. Cerré los ojos. No rechacé su gesto, pero mi cuerpo no respondió. No porque sintiera culpa. No porque no lo quisiera herir. Simplemente, porque ya no era allí donde vivía mi deseo. No era esa la caricia que esperaba. Pasaron los días. Cada encuentro con Martín era un nuevo hilo enredándose en mi piel. Un saludo más largo de lo habitual. Una mano que rozaba la mía al pasarme una herramienta. Una sonrisa cómplice al cruzarnos en el patio. Todo pequeño. Todo aparentemente inocente. Pero entre nosotros, cada detalle pesaba como un suspiro contenido. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y aún así, ninguno de los dos daba el primer paso. Porque sabíamos que, cuando lo hiciéramos, no habría vuelta atrás. Y que entonces, todo cambiaría para siempre. El verano tocaba su punto más alto, y la ciudad entera parecía derretirse bajo el peso del calor. Las cortinas en las ventanas se movían pesadamente, las plantas en las terrazas colgaban mustias, y las calles se volvían ríos de piedra silenciosos. Pero dentro de mí, no era el calor lo que quemaba. Era otra cosa. Una tarde, mientras recogía la compra en la cocina, Sergio me anunció sin preámbulo. Esta noche me llamaron para cubrir turno de noche. Asentí en silencio. No pregunté cuánto tiempo estaría fuera. No pregunté cuándo volvería. Solo asentí, mientras por dentro algo en mí se desplegaba como un ala largamente reprimida. Cuando Sergio se marchó, el apartamento quedó en silencio. Ese silencio espeso, palpitante, que había aprendido a reconocer. El reloj en la pared marcaba las 8. El cielo afuera era de un azul profundo, casi líquido, con las primeras estrellas empezando a parpadear. Me acerqué a la ventana. Desde allí, vi la terraza de Martín, iluminada tenuemente por una lámpara de pie. Una luz cálida, íntima, que parecía un faro. Mi corazón golpeaba rápido, como si supiera antes que mi mente lo que estaba a punto de suceder. No lo planeé. No lo racionalicé. Simplemente crucé la calle. Descalza, con un vestido largo de algodón que flotaba alrededor de mis tobillos, con el cabello suelto cayendo en ondas sobre mis hombros. Toqué suavemente la verja. Martín apareció en el marco de la puerta. Llevaba una camisa de lino claro, desabrochada en los primeros botones, y pantalones de tela fina, como si acabara de salir de una postal de otro tiempo. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hizo falta decir nada. Él ya sabía. Y yo también. Me hizo un gesto con la cabeza, abriendo la puerta de su patio. Un gesto simple, sin drama, sin urgencia. Un gesto que decía, si quieres, entra. Y yo entré. La casa olía a café, a madera, al perfume discreto de las plantas de jazmín que trepaban por el muro. Martín no intentó acercarse. No apresuró nada. Simplemente caminó hacia la cocina, preparó 2 vasos de agua fría, y me ofreció uno. Nos sentamos en el sofá. Casi no había luz, solo la que venía de una lámpara baja en un rincón. Hablamos. De cosas pequeñas, mundanas, de la feria que pronto llenaría de música las calles, de los barcos que partían antes del amanecer, de los gatos que merodeaban los tejados en las noches de verano. Pero cada palabra era un hilo que nos acercaba más.
Cada pausa era un puente. En un momento, el silencio se hizo más largo. Martín dejó su vaso en la mesa. Me miró. Yo sentí que el aire a nuestro alrededor cambiaba de peso. Que el tiempo mismo se detenía. Y entonces, despacio, muy despacio, extendió una mano hacia mí. No tocó mi piel. No me obligó. Simplemente esperó. Yo miré su mano. Luego sus ojos. Y supe. Sabía que bastaba inclinarme un poco. Que bastaba ese gesto para cruzar una frontera de la que no habría regreso. Mi corazón latía tan fuerte que era un tambor en mis oídos. Y aún así, no me moví. No, aún. La ventana abierta dejó pasar una ráfaga de viento tibio. El aroma del jazmín llenó la habitación. Martín bajó la mano sin decir nada. Respetó mi decisión. Respetó mi silencio. Pero en sus ojos no había decepción. Solo paciencia. Una promesa silenciosa. Cuando estés lista. Esa noche, cuando crucé de nuevo la calle y volví a casa, supe que nada volvería a ser igual. Que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Que aunque aún no hubiera sucedido nada prohibido, ya todo era distinto. Ya no éramos inocentes. Ya no había regreso. Y mientras me deslizaba en la cama vacía, abrazando la almohada aún caliente por el aire de la noche, entendí que la verdadera decisión no se tomaría con palabras, ni con gestos. Se tomaría en el corazón. Se estaba tomando ya. Silenciosamente. Irreversiblemente. Y sabía que pronto, muy pronto, tendría que elegir. Entre lo que era seguro. Y lo que hacía latir de nuevo mi vida.